Déu us guard, bona gent. Los rojos masónicos separatistas intentaron un golpe de estado el pasado 1 de octubre para romper la unidad de esta España grande y libre. Pero el astuto gobierno de la nación envió miles de valientes policías. Algunos de ellos se hospedaron en un lujoso barco decorado con alegres motivos de un bebé de nuestro amado águila imperial. Llegado el día 1, en algunos colegios se organizaron peligrosas votaciones antidemocráticas e incluso violentos ritos satánicos. La Policía Nacional educadamente llamó a la puerta antes de entrar a desalojar los locales, y la Guardia Civil ayudó a recoger las mesas desordenadas de algunos colegios. Nuestros valientes guerreros del orden y la paz recibieron brutales golpes de cabeza y espaldas contra sus inofensivas porras. En cuestión de pocas horas, el número de policías heridos creció de 11 a 400 y pico. Aquí podemos ver cómo una roja separatista intenta romperle la mano a un valiente policía nacional, enredando sus cabellos entre los dedos del héroe español. Sin embargo, los agentes del honor de la patria, que solo hacían su trabajo, dejaron unos 890 malhechores polacos heridos. Y es que nuestro cuerpo policial es muy trabajador. El pintoresco líder de la nación compareció delante de todas las televisiones españolas, incluso la catalana, para decir: hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y añadió: contra la convivencia democrática, decoro democrático. Demócratas de la democracia, una democracia plena y al modelo democrático sin que le importase su compromiso con la democracia de la democracia. El democráticamente elegido monarca también entró en todas las casas de los españoles y dijo lo siguiente: así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas, y así debemos seguir ese camino. Añadió también: los principios democráticos, democráticamente, democrático, y democrática, los democráticos y a democrática, democracia, y con la democracia. Y es que ya hace tiempo que los separatistas catalanes están adoctrinando a los niños... no, perdón, estas no son las imágenes. Quita. Y hasta aquí el resumen de las 2 últimas semanas de este trágico suceso en la historia de nuestra gran nación. ¡Arriba España! ¡A por ellos! ¡A por ellos!